El Palacio de los Buendía no es un palacio cualquiera. Aquí dio a luz la reina Isabel la Católica a su hija Isabel, la reina consorte de Portugal. Ahora el Ayuntamiento de Dueñas trabaja en un proyecto de restauración y puesta en valor de este edificio. Quieren devolver la vida al palacio. Un reclamo turístico que mantendrá los elementos antiguos, pero también de ocio, porque su patio de armas se convertirá en una plaza. Hoy nos encontramos en Dueñas, en el Palacio de los Buendía. ¿Y por qué? Pues porque se acaba de terminar el estudio arqueológico que revela, bueno, pues todo este suelo que están viendo, este antiguo Palacio de los Buendía, que tiene mucha historia detrás, y por eso estamos con una de las arqueólogas que ha estado aquí trabajando, con Victoriana. Bienvenida con nosotros. Muchas gracias. Bueno, lo primero de todo, nos interesa mucho saber cuál es la historia que esconde este Palacio de los Buendía, que se puede ver encima a través, bueno, pues de todos estos restos arqueológicos que ha estado dejando. El Palacio de los Condes de Buendía data aproximadamente de mediados del siglo XV. Se supone que hubo un palacio anterior de María de Molina, pero bueno, lo que nosotros nos encontramos en estos momentos es de ese periodo, en torno a 1440. Ya hay documentación que aparece registrada que Pedro Vázquez de Acuña, le habían concedido estas tierras y ya cuando comienza a construir su palacio. Podemos ver muchas instalaciones o habitaciones antiguas, ¿no? de 1440, del siglo XV, también otras que surgen posteriormente y que, bueno, pues que se superponen, ¿no? ¿Qué es lo más destacado que habéis podido encontrar aquí haciendo estos estudios? En esta última intervención, lo principal que hemos encontrado, que aparece en documentación, es en una habitación que tenemos ahí al fondo, un nivel de incendio que nos viene a hablar de 1471. Está documentado que aquí hubo un incendio en esa época que destruyó gran parte del palacio y luego se debió hacer una reestructuración, una reconstrucción del mismo a partir de esa época y hasta el siglo XVI. Eso es lo principal que hemos sacado, y luego en esta zona de aquí unos silos medievales entre las zonas del antiguo palacio y del nuevo palacio de esa época. ¿Cuántos arqueólogos han estado trabajando en este proyecto? Hemos estado cinco durante un mes, en intervalos, pero... Decimos que se llega después de, bueno, pues de estos últimos restos, ¿no? Más contemporáneos, vamos a decir, o bueno, menos antiguos, ¿no? Sí. Se llega a esa cota original, ¿no? A ese palacio original. Entonces, supongo que esto es todo un hito, ¿no? Porque se pueden ver, bueno, pues todos estos elementos que decimos que se han encontrado. Sí, sobre todo porque en previsión a lo que se quiere hacer aquí, el proyecto que se quiere hacer, intentar conservar lo máximo de ese edificio original. Lo posterior, como ya hay cosas más pues, del 16, del 18, del 19, del 20, tendrán que valorar si son susceptibles de quedarse o de poder ser retiradas una vez ya están documentadas. Claro, y aquí viene la pregunta, ¿qué es lo que interesa y qué es lo que carece de valor? Claro, eso ya nosotros marcamos lo que hay y ya son los arquitectos los que tienen que hacer esa valoración final. Aquí, pues hombre, principalmente toda la edificación del 15 podría mantenerse, tanto en muros, bodega. Ya lo posterior, como os comentaba antes, esa edificación posterior de las familias que estuvieron viviendo aquí ya en el siglo XX, pues es susceptible de poder ser retirada. También vemos muros de piedra, como por ejemplo que sí. tenemos aquí a nuestra espalda. ¿Y esto qué es lo que se supone que era o lo que se cree que...? Se considera que esto era una zona de patio interior. Lo que pasa es que como tuvo muchísimos usos después, todo esto estaba lleno de corrales, es complicado conocer su función última. En cambio, en aquella otra zona, sí que lo último que debió ser utilizado, nos aparecen unos suelos de cal, unas cubetas, que pudieron ser utilizadas para realizar la destilación del orujo, para llegar a tener un mosto y con ello ya después en alambiques hacer aguardiente. Eso es lo principal, podríamos decir que se ha descubierto ahora con esta última intervención. De silos, ¿no? Son cubetas, además hechas por completo, levantadas es profeso para ello en cal, llevan, luego sí, esto me da alguna de detalle, llevan muchísimos revocos porque cada año se solían dar una nueva mano y hay zonas que tienen 20 revocos, es impresionante, que posiblemente serían utilizadas para eso, ya una vez prensada la uva,
lo que queda, esos restos de ollejo, de semillas, se volvían a prensar para dar un poco de mosto, en ocasiones para hacer un vino de inferior calidad y también para ser utilizado posteriormente para hacer ese aguardiente. Y aquí parece que había varias cubetas para ello. Es algo que sí que se realizaba en esta zona de denominación de Cigales, donde entra Dueñas, por ejemplo. Hemos visto también, por ejemplo, un carruaje ahí Sí. en la entrada que yo creo que es un elemento de los que más sorprenden, ¿no?, al verlo. De toda la vida yo he escuchado que había aquí varios carruajes, así que al menos se conserva uno de ellos. La idea del ayuntamiento es poder restaurarlo, pero sí es una preciosidad, lo veréis. Victoriana, ya para acabar, ¿qué es lo que más destacarías tú de haber podido trabajar en este proyecto? Hombre, pues como todos los que trabajamos en esto, poder descubrir la historia, imagino. Es muy interesante y una sensación, quizá ese romanticismo del 19 que se trataba, pero y estar aquí al lado de casa, podríamos decir, en un sitio tan importante en su momento históricamente. Se supone que es el único palacio renacentista, palacio del siglo XV, palacio de adobe que quedaba en España, que lamentablemente pues, está un poco deshecho, pero estar aquí es bonito, la verdad. Nos encontramos con Ignacio, con el arquitecto del Palacio de los Buendía, quien se va a encargar de darle esta segunda vida al palacio. Ignacio, bienvenido a lo primero, y lo segundo, ¿cuál es el proyecto que se tiene en mente para este palacio? Bueno, pues es un proyecto ambicioso del que ahora mismo se va a abordar únicamente una primera fase, que consiste en consolidar los restos que quedan del palacio. Esto fue un gran palacio del que quedan algunas partes. Ha sufrido una degradación importante en las últimas décadas, y lo que es fundamental en este primer momento es consolidar lo que hay, evitar el deterioro y para poder abordar fases posteriores en un segundo momento. Claro, vemos varias partes, sobre todo aquí el exterior, que como efectivamente usted indica están algo deterioradas, entonces el objetivo principal es restaurarlas, ¿no?, y después darle esa segunda vida al palacio, ¿no? Así es, claro. Este es un edificio que data del siglo XV, principios del siglo XVI, que está construido básicamente en tierra. Entonces, es un edificio que podemos ascribir a la tradición constructiva mudéjar, que, dicho sea de paso, es una de las pocas tradiciones que es plenamente española, hispana. El mudéjar solo se da en España. Y este es un buen ejemplo de arquitectura mudéjar. La arquitectura mudéjar básicamente tiene como componentes constructivos elementos muy sencillos: la tierra, la madera, el yeso. Hay algunas partes de piedra, pero las partes de tierra, precisamente lo que ocurre es que son muy fáciles de modificar y en cuanto carecen de cubierta, como es el caso de este edificio, pues se degradan con gran rapidez. Tienen un extraordinario interés hoy en día, que las técnicas constructivas se están recuperando y que está tan en boga el tema de sostenibilidad y ecología. Estos palacios del siglo XIV, del siglo XV, con técnicas mudéjares, nos dan una referencia magnífica de cómo construir así. Eso es parte del interés del palacio y se pretende que el palacio tenga un uso turístico, que sea visitable y que se pueda interpretar el propio palacio, los restos que nos quedan, y que el visitante pueda disfrutar de ese palacio. Como arquitecto, ¿es un reto asumir este proyecto? Es un proyecto muy difícil, es un proyecto muy difícil, precisamente porque el edificio tiene mucho interés. Aquí se produjeron hechos históricos importantísimos vinculados con el nacimiento de España, porque aquí estuvieron los reyes católicos, posteriormente le visitó Carlos I, Felipe II. Bueno, es un importante edificio, pero sobre todo no solo se trata de recuperar la historia, sino también de que se pueda entender toda esa evolución, no solo ese momento primigenio, ese momento inicial del palacio, sino todos los estadios posteriores que le fueron transformando, que también tienen muchísimo interés. Hablamos de varias zonas dentro del propio palacio que son las que van a ser reconstruidas y que se les va a dar, pues como decimos, una segunda vida o diferentes usos, ¿no? ¿Cuáles son? Bueno, como decía, básicamente se trata de consolidar lo que hay. Aquí estamos en el patio de armas. Esto era un gran patio rodeado por 3 pórticos, creemos, de los cuales se mantiene uno semicompleto, tendría una galería en la parte de arriba,
otro en este lado que tenemos aquí, que está tapiado, está cerrado en una de esas modificaciones posteriores, y probablemente en el lado de poniente tenía otro. Entonces, lo que se trata es que el visitante pueda recorrer y disfrutar de estas estancias palaciegas, precisamente disfrutando del propio palacio. O sea, el uso es un uso, digamos, recreativo, turístico, pero también hay que señalar la importancia que tiene para el municipio el hecho de que este palacio se enclava entre la Barbacana y la que es hoy la Plaza de España, entonces Plaza del Mercado, y la importancia que tiene el recuperar todos estos espacios con un uso público. Además, hablando de ese uso público, ya no solo turístico o cultural, sino también de educación, ¿no? Porque se va a instalar el instituto de aquí de Dueñas. Claro, yo estoy hablando de los restos conservados, y luego, como la parcela es muy amplia, son más de 5.000, unos 5.000 metros cuadrados de parcela, el ayuntamiento tiene intención de ubicar varios usos como un uso educativo en la zona que da hacia la Plaza de España. Ignacio, pues muchísimas gracias por explicarnos en qué consiste este proyecto. Gracias a vosotros.